Buenos días, querido hermano y hermana. Al iniciar esta jornada que Dios nos concede, quiero invitarte a que juntos hagamos una oración diferente. No una oración cualquiera, sino una que nace desde lo más profundo, inspirada en el Salmo 42, que refleja el anhelo desesperado del alma por Dios. ¿Alguna vez has sentido que tu espíritu está reseco, que anhelas con todas tus fuerzas una conexión más profunda con el Señor, pero no sabes por dónde comenzar? Esta oración es para ti. En este salmo encontramos el lamento sincero de alguien que anhela intensamente la cercanía divina, como un ciervo exhausto que busca agua en medio de un paisaje seco y árido. Si hoy sientes esa sed interior, si anhelas la presencia viva de Dios, te animo a que lo declares con humildad. Tengo sed de ti, Señor. La figura que utiliza el salmista es poderosa. Un ciervo que no se detiene hasta hallar agua. Así también debe ser nuestra búsqueda diaria del Padre, especialmente por la mañana, cuando nuestros corazones aún no han sido tocados por las distracciones del día. Es en ese momento, en el silencio del amanecer, cuando más fácil se vuelve oír su voz, cuando más necesitamos su paz y esperanza renovadora. Vamos juntos a clamar, como lo haría ese siervo sediento, por esas aguas vivas que solo provienen de Dios. Y si mientras escuchas estas palabras, algo se despierta dentro de ti, si algo se mueve en tu espíritu, no lo ignores. Reconoce tu necesidad, expresa tu sed y permite que este tiempo de oración te transforme desde adentro. Dios no rechaza un corazón que lo busca sinceramente. Él conoce nuestras almas sedientas, no de cosas materiales, sino de algo mucho más profundo, una sed espiritual que solo su presencia puede saciar. Antes de que los problemas y la rutina del día nos absorban, acerquémonos a beber de Él. Hay momentos, lo sabemos, en que el alma parece estar árida, en que sentimos como si Dios estuviera lejos, aunque su amor nunca nos abandona. En esos instantes, recordemos que Él sigue siendo la fuente de vida que jamás se seca. Jesús mismo nos lo prometió. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Hoy venimos a Él creyendo esta promesa, deseando que esos ríos comiencen a fluir desde nuestro interior. Señor amado, a veces intentamos apagar nuestra sed con cosas que no llenan. Buscamos respuestas en relaciones, en el trabajo, en logros o en posesiones, pero nada de eso logra calmar esa necesidad profunda que solo tú puedes saciar. Como ese ciervo que sigue avanzando hasta encontrar agua fresca, así queremos buscarte, sin ansiedad, pero también sin conformarnos con vivir vacíos. En las primeras horas del día, cuando todo está en calma, nuestro corazón se vuelve más sensible. El silencio de la madrugada se convierte en el espacio ideal para escuchar tu voz. Por eso venimos hoy, antes de que cualquier otra cosa nos reclame atención, a ser llenados por tu presencia. Sabemos que hay momentos donde oramos y no sentimos nada, momentos en que el cielo parece cerrado y el alma está seca. Pero incluso entonces, tu fidelidad permanece. Aunque no respondas como esperábamos, tú siempre nos das lo que realmente necesitamos. Eres fiel aún cuando no lo sentimos. Hoy reconocemos, Señor, que no tenemos sed solo de tus bendiciones, sino de ti mismo, de tu compañía, de tu cercanía. Que esta sed no sea vista como debilidad, sino como un recordatorio de que fuimos creados para ti y que nuestro corazón nunca estará satisfecho hasta que descanse completamente en tu amor. Confesamos que muchas veces hemos intentado apagar esa sed con alivios pasajeros, como si tomáramos agua salada pensando que nos va a hidratar. Buscamos saciedad en lo que el mundo ofrece, pero eso solo nos deja más vacíos. Tú sabes, Señor, lo que se siente despertar con un peso en el pecho, con un vacío que no sabemos describir.
Esa es nuestra alma clamando por ti. Nos distraemos, vamos de una actividad a otra, pero al final del día sentimos que algo esencial nos falta. Hemos dejado de beber de tu fuente. Ayúdanos a identificar esas señales de sed espiritual, cuando nos irritamos fácilmente, cuando nada nos satisface, cuando solo buscamos entretenernos para no pensar. Todo eso es el alma diciendo: necesito tiempo contigo, Dios. Hay días donde esa sed se vuelve dolorosa, como una garganta reseca. Así también duele el alma cuando ha pasado demasiado tiempo sin experimentar tu presencia. Pero qué glorioso es, Señor, cuando tras mucho andar por el desierto volvemos a encontrarte. Es como beber el primer sorbo de agua fresca después de estar bajo el sol ardiente. Nada se compara a ese alivio. Tú has sembrado en nosotros esta sed, Señor, para que no nos conformemos con lo superficial, para que no vivamos con menos de lo que quieres darnos. Como el siervo no se detiene ante cualquier agua, sino que busca aquella que es limpia y fresca, así también nosotros no deseamos una experiencia espiritual superficial, sino un encuentro real y transformador contigo. No queremos solamente sentir emociones intensas, queremos conocerte por quien eres, no solo por cómo nos haces sentir. Enséñanos a distinguir tu voz entre tantas otras que nos rodean, a reconocer la sed verdadera del alma por encima de los deseos pasajeros del corazón. Gracias, Señor, porque cada vez que nos acercamos a ti con sinceridad, no nos dejas con las manos vacías. Puede que no recibamos exactamente lo que esperábamos, pero siempre nos das lo que realmente necesitamos. Que esta sed que sentimos sea el comienzo de un encuentro más profundo contigo, uno que nos lleve más allá de las palabras, a experimentar tu presencia viva en nuestra vida diaria. Padre bueno, tú conoces la tristeza que sentimos cuando parece que estás lejos. Sabes lo que es llorar en la noche preguntándote: ¿dónde estás, Dios mío? El salmista lo expresó así: mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche. Y a veces ni siquiera son los demás quienes nos lo preguntan, sino nosotros mismos. En esos momentos donde parece que todo se ha vuelto en contra, cuando clamamos sin recibir respuesta, cuando buscamos sin encontrar, ayúdanos a recordar que tú no cambias, que aunque el corazón se sienta vacío y las fuerzas flaqueen, tú sigues siendo el mismo Dios fiel de siempre. Aun cuando no sentimos tu presencia, eso no significa que no estés trabajando. Aunque nuestros ojos no vean, tú sigues obrando. A veces, el dolor del alma se vuelve tan intenso que creemos que vamos a quebrarnos. Nos cuesta levantarnos cada mañana, pero en esos días también estás ahí. Cuando nos pregunten: ¿dónde está tu Dios?, que nuestra respuesta no sea un argumento, sino una fe que persiste, una fe que no se rinde. Sabemos, Señor, que en la vida de fe también hay temporadas áridas, en las que caminamos por valles oscuros y no vemos salida, pero incluso allí tú vas con nosotros. El alma sedienta no está siendo castigada, simplemente está experimentando las consecuencias naturales de vivir en un mundo roto donde aún no hemos llegado al hogar eterno contigo. Ayúdanos a no ocultar nuestro dolor, sino a traerlo tal como es ante ti, con la misma franqueza con que lo hizo David en los Salmos, como lo hizo Job en su sufrimiento, o como lo expresó Jesús desde la cruz. Tú sabes cómo es despertar sintiendo un peso en el pecho antes incluso de levantarnos. Sabes lo que es orar y sentir que nuestras palabras no pasan del techo. Conoces ese tipo de silencio que lastima más que cualquier ruido. Nos has visto buscarte sin éxito aparente, mientras a nuestro alrededor otros celebran, y nosotros apenas podemos articular una palabra. Hemos estado ahí, Señor, cuando otros reciben respuesta y nosotros solo recibimos silencio. Tú entiendes esa sensación. Nos has acompañado en madrugadas de insomnio, cuando damos vueltas en la cama con un vacío inexplicable.
Conoces el dolor de ver a otros recibir lo que nosotros también hemos pedido con fe. Has visto nuestra lucha interna cuando nos aconsejan seguir orando, pero ya hemos agotado nuestras fuerzas. Sabes lo que es querer servirte, pero sentirse vacío. Querer alabarte, pero tener el corazón frío. Querer leer tu palabra, pero que las letras se confundan con nuestras lágrimas. Padre, has visto cuando abrimos la Biblia buscando consuelo y las palabras no parecen tocar nuestro corazón. Has presenciado cuando otros nos aseguran que tienes un plan, pero nosotros no vemos propósito en medio del dolor. Nos sentimos cansados de luchar por tanto tiempo, desgastados, como soldados heridos que apenas pueden sostenerse en pie. También sabes, Señor, lo difícil que es sentirse incomprendido, incluso por los que más nos aman. Intentamos explicar lo que sentimos, pero no encontramos las palabras. A veces, la soledad se cuela incluso entre la multitud. Nos comparamos con la persona que fuimos antes. Recordamos cuando tu presencia era palpable, y hoy nos cuesta volver a ese estado. Sabes que muchas veces fingimos estar bien, solo para no preocupar a los demás. Sonreímos en público, pero por dentro gritamos. Llegamos a casa después de aparentar fortaleza, y ahí nos derrumbamos y sentimos culpa por no estar bien espiritualmente, por no tener la fe que otros esperan de nosotros. Nos autocastigamos, creyendo que deberíamos ser cristianos más firmes. Padre, tú sabes lo que es ver el futuro y sentir miedo en lugar de esperanza. Los sueños se vuelven pesadillas, la ansiedad reemplaza la emoción. Sabes lo que es perder a alguien y no saber cómo seguir adelante. El vacío que queda parece más real que tu presencia. Y sin embargo, en medio de todo esto, nos aferramos a la verdad de que no nos has abandonado, que aunque no te sintamos, tú sigues ahí. Que tu amor no depende de cómo nos sentimos, y que el dolor no es la última palabra. Nos recuerdas que quien siembra con lágrimas, cosechará con gozo. Que detrás de la noche más oscura, el amanecer está esperando. Señor, en medio de esta sed, queremos hacer memoria de tu fidelidad. Como aquel salmista que recordaba los momentos en los que iba con gozo al templo, nosotros también traemos al presente esos instantes donde tu presencia era tan evidente que lo llenaba todo. Recordamos los días en que nos hablaste con claridad, cuando tu paz superaba cualquier lógica y tus respuestas llegaban con precisión. Tu palabra nos manda a recordar tus maravillas, no para quedarnos anclados al pasado, sino para que esa fidelidad nos dé fuerza hoy. Recordamos cuando abriste caminos donde no los había, cuando consolaste nuestras lágrimas y transformaste nuestro lamento en alabanza. Señor, recordamos cómo proveíste cuando no sabíamos de dónde vendría la ayuda, cómo fuiste nuestro sustento cuando todo escaseaba. Nos protegiste de peligros que ni siquiera sabíamos que nos rodeaban. Tu mano invisible nos cuidó muchas veces sin que lo notáramos. También recordamos aquellas mañanas donde la oración fluía sin esfuerzo, donde tu presencia era tan fuerte que parecía tangible. Las noches de adoración en que el tiempo se detenía y tú llenabas el ambiente. Recordamos cómo convertiste nuestras heridas en compasión para otros, cómo transformaste pruebas en fortalezas ocultas. Gracias, Padre, por enseñarnos que no solo los grandes milagros merecen ser recordados, sino también tus detalles diarios. El aire que respiramos, los latidos de nuestro corazón, la familia que nos abraza. Que la memoria de lo que ya has hecho se convierta en la base sobre la cual construimos nuestra esperanza. Queremos ser como Israel cuando cruzó el Jordán y puso piedras para no olvidar. Nosotros queremos poner esas piedras en el corazón para recordar que tú eres el mismo Dios hoy, que tu fidelidad de ayer nos impulse a confiar en lo que harás mañana.
Recordamos cuando todo parecía perdido y tú abriste una salida de la nada. Cuando los médicos no tenían respuestas, pero tú trajiste sanidad. Cuando la economía colapsaba y tú enviaste provisión desde lo inesperado. Cuando nuestro matrimonio se tambaleaba y tú lo restauraste. Cuando nuestros hijos se alejaban y tú los llamaste de vuelta. Cuando la depresión nos hundía y tú nos sacaste a la superficie con tu luz. Rememoramos esas noches de llanto que parecían eternas, hasta que el amanecer trajo consuelo. Recordamos cómo oramos sin descanso y cómo, en el momento perfecto, la respuesta llegó. Aunque el ruido de la vida a veces nos hace olvidar, queremos intencionalmente detenernos y recordar. Recordamos cuando éramos niños y tú abriste caminos para nuestros sueños. Cuando pensábamos que nunca saldríamos de aquel dolor y tú lo convertiste en testimonio. Cuando entendimos por primera vez que no éramos huérfanos espirituales, sino hijos amados, con un Padre que cuida cada aspecto de nuestra vida. Nos encontraste en el pecado y nos diste nueva vida, cuando todo parecía apagado y tú encendiste esperanza. Señor, también recordamos aquellas veces en las que tu palabra cobró vida como nunca antes. Pasajes que habíamos leído 1000 veces, de pronto se convirtieron en respuestas directas a nuestro corazón. Sentimos que tú mismo nos estabas hablando, como si hubieras puesto tu mano sobre nuestra situación y susurrado justo lo que necesitábamos oír. Nos has enseñado a soltar, a dejar los problemas en tus manos, y en ese acto descubrimos una paz que no se puede explicar. Cuando dejamos de luchar por nuestras fuerzas y te permitimos tomar el control, todo empezó a cambiar. Tú enviaste personas en los momentos exactos, amigos, hermanos en la fe, desconocidos con palabras precisas, abrazos sinceros, gestos pequeños, pero profundamente transformadores. Recordamos las veces que, al borde de rendirnos, nos diste fuerza para dar un paso más. Cuando creímos que ya no podíamos continuar, tú nos mostraste que contigo siempre es posible ir más allá. Has puesto sueños en nuestro corazón y los has ido cumpliendo, no siempre como los imaginábamos, pero sí de formas más hermosas de lo que esperábamos. Aunque otros decían que era imposible, tú dijiste que todo es posible si creemos. Cuando todo a nuestro alrededor gritaba fracaso, tú susurraste victoria. Cuando caímos y pensamos que no habría forma de levantarnos, extendiste tu mano y nos diste una nueva oportunidad. Gracias, Señor, porque cuando el futuro parecía una oscuridad impenetrable, tú encendiste pequeñas luces para guiarnos paso a paso. Nos enseñaste a vivir día a día, sin agobiarnos por lo que viene, y a ver cada cicatriz como un relato de tu fidelidad. Cada batalla ganada nos recuerda tu poder. Cada lágrima que enjugaste, tu ternura. No queremos olvidar jamás de dónde nos has sacado y hasta dónde nos has traído. Que nuestra gratitud por tu fidelidad pasada se convierta en combustible para nuestra fe presente. Como el salmista que se habló a sí mismo diciendo, ¿por qué te desanimas, alma mía? Espera en Dios. Así también nosotros queremos recordarnos que tú eres nuestra esperanza. La esperanza no es un sentimiento pasajero, es una decisión consciente. No ponemos nuestra expectativa en las circunstancias ni en las personas, sino en ti. Es elegir creer en tu bondad, incluso cuando no la vemos manifestarse. Como dice tu palabra en Romanos, tú eres el Dios de esperanza y puedes llenarnos de gozo y paz en medio del creer. Que esa esperanza que viene de ti no sea optimismo vacío. No fingimos que todo está bien cuando no lo está. Confiamos porque tú tienes el control aun cuando todo parece fuera de orden. Como enseña Hebreos, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Queremos vivir con esa certeza, incluso cuando los ojos naturales no lo confirmen.
Tú eres el Dios de los imposibles, y no hay situación que quede fuera de tu alcance. La esperanza es el hilo invisible que nos mantiene conectados a ti, incluso en los momentos más oscuros, cuando no podemos verte, cuando todo parece perdido. Aún allí, tú eres la luz al final del túnel. Padre amado, danos la valentía de elegir la esperanza, incluso cuando nuestras emociones nos digan lo contrario. Que nuestra esperanza no dependa de lo que vemos, sino de lo que sabemos de ti. Jeremías escribió: «Bueno es el Señor con los que en Él esperan, con el alma que lo busca». Aunque la espera sea larga y pesada, tú eres bueno, y eso nos basta. Queremos que nuestra esperanza se vuelva contagiosa, que cuando otros nos vean seguir creyendo en medio del dolor, encuentren en nosotros una razón para no rendirse. Que nuestra fe sea una chispa que encienda la fe de quienes están a punto de apagarse. Enséñanos, Padre, a ver también las pequeñas bendiciones cotidianas, el amanecer de cada día, una sonrisa que nos abraza, una palabra que alivia. Queremos encontrar esperanza incluso en lo más simple, porque allí también estás tú. Haznos pacientes en medio de la prueba, que no nos desesperemos cuando las respuestas no lleguen en el tiempo que esperábamos. Sabemos que tu esperanza no decepciona, porque tu amor ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Esa esperanza no nos fallará, porque tú mismo eres nuestra esperanza. No esperamos en una solución, sino en un Salvador. No confiamos en que todo salga como queremos, sino en que tú sabes lo que haces, y eso es más que suficiente para mantenernos firmes. Señor, cuando parezca que no hay razón para esperar, recuérdanos que tú eres esa razón, que podamos decir con fe: aún te alabaré, aunque no entendamos, aunque duela, aunque parezca que nada mejora. La esperanza verdadera no se basa en ver cambios inmediatos, sino en saber que cada paso, incluso en el dolor, nos acerca a tu propósito. Ayúdanos a comprender que la esperanza real no depende de lo que ocurre a nuestro alrededor, sino de tu carácter que nunca cambia. Eres el mismo Dios que resucitó a Jesús, y ese mismo poder está disponible para nosotros hoy. Cuando todo a nuestro alrededor se derrumbe, que podamos ser como faros que guían, como luces encendidas en medio de la tormenta. Perdónanos por las veces en que hemos puesto nuestra esperanza en cosas equivocadas, en personas que fallan, en circunstancias inestables, en promesas vacías. Hoy elegimos ponernos en tus manos, Señor, porque contigo siempre hay un futuro. Cuando el dolor mata nuestros sueños, tú vienes y siembras esperanza nueva en el terreno más árido de nuestro corazón. Sabemos que la espera no es pérdida de tiempo, sino preparación para algo mayor. Ayúdanos a no confundir esperanza con ansiedad. Enséñanos que tu tiempo es perfecto y que lo que parece un punto final en nuestras vidas, muchas veces es solo una pausa. Porque tú siempre tienes la última palabra, y tu palabra es buena, agradable y perfecta. Señor, que nuestra esperanza no se quede solo para nosotros, que también sea una fuente de aliento para quienes nos rodean. Cuando alguien esté perdiendo las fuerzas, que nuestra vida se convierta en una señal de que todavía hay motivos para creer. Sabemos que la esperanza verdadera no niega el dolor ni maquilla la realidad. Lo que hace es recordarnos que la historia aún no ha terminado. Ayúdanos a proclamar que nuestra esperanza tiene un nombre: Jesús. En Él tenemos vida eterna, sentido y futuro. Y cuando la llama de la esperanza parezca débil en nosotros, recuérdanos que no depende de nuestras fuerzas mantenerla viva. Es tu Espíritu quien la mantiene encendida. No queremos caer en falsas esperanzas que el mundo ofrece, supersticiones, suerte, ilusiones vacías. Nuestra confianza está en ti, el Dios vivo, el que nunca falla. Gracias porque, aunque no sepamos exactamente qué esperar,
Sabemos perfectamente en quién hemos creído. Queremos llegar a decir como Job: aunque Él me mate, en Él esperaré. Que nuestra esperanza sea tan firme que ni siquiera la muerte pueda arrebatárnosla, porque en ti tenemos seguridad eterna. El salmista habló de aguas profundas. Abismo llama a abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Así nos sentimos muchas veces, como si las olas de la vida fueran a hundirnos. Pero tú, Señor, no eres la tormenta. Eres nuestro refugio dentro de ella. Tu palabra en el Salmo 46 nos recuerda que eres amparo y fortaleza, un auxilio pronto en las tribulaciones. Cuando todo a nuestro alrededor se agita como un mar tempestuoso, cuando los problemas nos golpean uno tras otro, tú sigues siendo nuestro puerto seguro. En Isaías prometiste: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No dijiste que no habría aguas profundas, sino que no las cruzaríamos solos. Sabemos que a veces la tormenta es tan intensa que pensamos que no sobreviviremos, pero recordamos que Jesús, con solo una palabra, hizo callar la tempestad. Ayúdanos, Señor, a creer que tú tienes autoridad sobre toda ola, sobre cada tormenta que amenaza con quebrarnos. Aunque una crisis nos lleve a otra, tú sigues obrando para bien en la vida de quienes te aman. No solo nos resguardas de tormentas externas, también de aquellas que se levantan dentro de nosotros. El miedo, la ansiedad, la desesperanza que golpea el alma. Eres nuestra roca, nuestra cobertura segura, nuestro escondite en tiempos de angustia. Como el ave que se refugia en el hueco de una roca, así nosotros nos escondemos en ti. Señor, cuando enfrentamos las tormentas de la vida, que quienes nos observan puedan ver que no caminamos solos, que descubran en nosotros la evidencia de un Dios que nos sostiene aun cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. Gracias porque después de cada tormenta llega la calma. Después de cada noche larga, amanece. Después de cada prueba, tu paz, esa que no se puede explicar, nos envuelve de nuevo. Tú conoces bien esas tormentas que irrumpen sin aviso. Todo estaba tranquilo y de repente todo cambia. Una llamada inesperada, una noticia que trastoca la rutina, un giro que nunca vimos venir. ¿Sabes cómo se siente, Padre, cuando las olas se alzan tan altas que nos tapan la visión, cuando el problema frente a nosotros es tan grande que nos impide ver cualquier otra cosa, incluso a ti? Reconocemos que no solo enfrentamos tormentas externas, también cargamos con tempestades internas, pensamientos que no paran, ansiedad que nos roba el sueño, miedos que se arrastran por las noches. Nos hemos sentido agotados, como si ya no pudiéramos mantenernos a flote. Hemos gritado en busca de ayuda y, a veces, sentimos que nuestra voz se pierde entre los rugidos del viento. Señor, hay tormentas que se alargan mucho más de lo que esperábamos. Creímos que sería solo un mal momento y terminó siendo una larga batalla. Pensamos que pasaría en días y han pasado meses. Incluso orar se vuelve difícil. Pero nos aferramos a tu promesa. Cuando ya no sabemos qué decir, tu Espíritu intercede por nosotros con gemidos profundos que solo tú entiendes. Incluso nuestro silencio llega a ti como una oración sincera. Has sido testigo, Señor, de esas tormentas que sacuden nuestras creencias más profundas. Momentos en los que lo que dábamos por seguro se tambalea. Nuestros planes se deshacen como castillos de arena frente al mar. Nos sentimos perdidos, sin rumbo, sin horizonte. Todos nuestros puntos de referencia se desvanecen en la oscuridad. Pero ahí, justo ahí, tú estás. No solo acompañándonos en medio de la tormenta, tú caminas sobre ella. Lo que para nosotros parece un obstáculo, para ti es una superficie segura. Lo que a nosotros nos asusta, tú lo dominas. Donde nosotros vemos caos, tú ves una oportunidad para manifestar tu poder.
Sí, Señor, a veces tememos que la tormenta nos cambie, que nos deje marcados. Pero si tú estás en medio de ella, todo lo que venga será para bien. Sabemos que algunas tormentas no se pueden evitar, son parte del mundo en el que vivimos. Pero confiamos en que tú las usarás para hacernos crecer y para mostrar tu gloria. Tú sabes cómo se siente ver a otros vivir en calma mientras nosotros estamos luchando. Nos preguntamos por qué a nosotros, por qué ahora. Ayúdanos a no caer en la trampa de compararnos. Que incluso en medio del caos podamos afirmar que tú sigues siendo bueno. Que tu amor no disminuye cuando las circunstancias empeoran. Que tu fidelidad no depende del clima emocional que atravesamos. Y si otros nos preguntan cómo podemos seguir creyendo en medio del dolor, que podamos responder con firmeza, porque es en la tormenta donde más te necesitamos y donde más claramente te encontramos. Señor, reconocemos que muchas veces tratamos de ser nuestro propio refugio. Nos escondemos tras máscaras de fortaleza, construimos muros con nuestro orgullo o nos aislamos para no mostrar lo que sentimos. Pero ninguna de esas barreras nos protege de verdad. Solo tú, Dios eterno, eres el lugar donde el alma puede descansar sin miedo. No importa cuán fuerte ruja la tormenta, tú eres más fuerte. No importa cuán altas sean las olas, tú estás por encima de ellas. No importa cuán densa sea la oscuridad, tú eres la luz que nunca deja de brillar. Y cuando todo esto pase, porque pasará, no permitas que olvidemos las lecciones que nos enseñaste en medio de la prueba. Que no olvidemos que fuiste nuestro sustento, que recordemos cómo nos abrazaste cuando nadie más lo hizo, que no despreciemos el valor de haber caminado contigo bajo la lluvia, porque esa experiencia nos formó para acompañar a otros cuando ellos pasen por lo mismo. Queremos ser refugio también, ser apoyo para aquellos que enfrentarán tormentas similares. Queremos que nuestra historia de dolor y fe se convierta en esperanza para alguien más. Así como tú usaste a tantos antes que nosotros, así queremos ser usados. Recordamos, Padre, a quienes caminaron antes que nosotros con una fe inquebrantable. Como Job, que aún en medio del sufrimiento pudo decir, aunque me mate, en él esperaré. Como Ana, que durante años oró por un hijo y no dejó de confiar. Su espera no fue en vano. Tú le diste a Samuel, quien se convirtió en un profeta que cambió la historia de tu pueblo. Pensamos en Abraham, que creyó aún cuando todo parecía imposible. Su fe fue recompensada y su historia cambió generaciones. Pensamos también en José, que fue traicionado, encarcelado, olvidado, pero nunca perdió la certeza de que tú tenías un propósito mayor. Y así fue. Terminaste levantándolo como salvador de muchas vidas. Señor, recordamos a Elías, que después de ver tu gloria en el monte Carmelo, cayó en una profunda tristeza. Pero tú no lo abandonaste, sino que le hablaste en el susurro más suave, ese que sana desde lo invisible. Esther arriesgó su vida por amor a su pueblo, confiando en que si perecía, al menos lo haría cumpliendo tu voluntad. Y tú la usaste para traer liberación. Daniel fue fiel en medio de la amenaza, y cuando fue lanzado al foso de los leones, su esperanza en ti fue su escudo, y tú lo libraste. También recordamos a los 3 jóvenes hebreos que prefirieron el horno ardiente antes que renunciar a su fe. Su confianza no dependía de ser librados, sino de saber que tú eras digno, pasara lo que pasara. Esa es la clase de esperanza que queremos tener. Señor, recordamos también a tu Hijo Jesús en Getsemaní, aquel momento en el que, abrumado por la angustia, sudó gotas de sangre, y aún así pudo decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su esperanza estaba puesta en el gozo que le aguardaba después del sufrimiento. Los apóstoles golpeados y encarcelados se regocijaban porque habían sido considerados dignos de padecer por causa de tu nombre. Como nos recuerda Isaías,
Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Señor, queremos esa clase de perseverancia, esa esperanza resistente que no se quiebra ante la prueba, esa fe que no espera condiciones perfectas para alabarte. El salmista dijo: aún he de alabarte, no cuando todo estuviera bien, sino a pesar de todo. Queremos tener ese tipo de alabanza, la que nace desde el fondo del quebranto, la que no depende de lo que sentimos, sino de quién eres tú. Porque cuando alabamos, declaramos que tú sigues siendo Dios, incluso si nuestras circunstancias no cambian. Como en aquel relato en Crónicas, cuando el pueblo empezó a cantar alabanzas, tú confundiste a sus enemigos, porque la alabanza no es una fórmula mágica, es rendición. Es reconocer quién eres, recordar lo pequeños que somos y cuánto dependemos de ti. Señor, recordamos a Pablo y Silas en aquella prisión, encadenados, golpeados, con la espalda abierta, pero cantando a medianoche. Su alabanza no se basaba en si el suelo era duro o si la celda estaba oscura. Su alabanza se basaba en ti. Ayúdanos a entender, Padre, que alabar no es solo para los días fáciles. Al contrario, la alabanza tiene más peso cuando se ofrece como sacrificio. Hay días en que no tenemos ganas de cantar, días en que las palabras se atragantan, pero incluso entonces el corazón puede adorarte en silencio. Alabanza no es solo música, es una actitud. Cuando te alabamos, nuestros problemas toman su tamaño real y tú recuperas tu lugar en nuestra perspectiva. Queremos alabarte no solo por lo que haces, sino por lo que eres, porque eres bueno, aunque no cambien nuestras circunstancias, porque eres fiel, aunque no sintamos tu cercanía, porque tu amor no disminuye, aunque nuestro ánimo flaquee. Enséñanos a cultivar un corazón agradecido que reconozca tus bondades, incluso en medio del caos. Que no esperemos milagros grandiosos para reconocerte, sino que también veamos tu mano en las bendiciones pequeñas, el aire que respiramos, una sonrisa inesperada, la fuerza para seguir un día más. Gracias, Señor, porque cuando alabamos, algo cambia. Tal vez no afuera, pero dentro de nosotros. Y eso es suficiente para seguir caminando. Padre, reconocemos que no siempre es fácil alabarte. Hay días en que simplemente no tenemos fuerzas. El dolor es tan profundo que abrir la boca cuesta y las palabras no aparecen. Aún así, sabemos que tú entiendes la alabanza silenciosa, ese susurro apenas audible que dice: tú eres Dios, aunque no tengamos nada más que ofrecer. Sabes lo que cuesta cantar cuando hemos pedido por tanto tiempo algo que nunca llega. Cuando vemos respuestas en otros, mientras nuestras oraciones parecen extraviadas. Cuando nos preguntamos por qué a ellos sí y a nosotros no. Pero tú, Señor, nos recuerdas que la verdadera alabanza no nace de circunstancias perfectas, sino de corazones que han decidido confiar en ti, cueste lo que cueste. A veces te alabamos esperando que eso cambie nuestra situación, como si la alabanza fuera una moneda de intercambio. Pero tú nos invitas a adorarte simplemente porque eres digno, a reconocer que la alabanza más preciosa es aquella que nace de la fe, no de la abundancia. Job lo entendió bien. Cuando lo perdió todo, su reacción fue postrarse y adorarte. No comprendía lo que sucedía, pero sí sabía quién eras tú. Ayúdanos a tener esa misma revelación, esa certeza que no necesita explicaciones, solo tu presencia. Señor, tú sabes lo difícil que es cantar en tierra extraña. A veces estamos viviendo situaciones que jamás imaginamos, batallas que no pedimos, y sin embargo, incluso allí hay razones para levantarte un canto, porque la alabanza en medio del dolor es un arma poderosa, no porque ignoremos la realidad, sino porque afirmamos que el dolor no es el fin de la historia.
Cuando el enemigo intenta sumergirnos en desesperanza, la alabanza le recuerda que tú sigues reinando, que no estamos vencidos, aunque estemos quebrantados. Y aunque no sintamos ganas, sabemos que muchas veces la alabanza no nace del corazón, sino de una decisión del alma, una voluntad que se planta firme y dice: hoy decido alabarte. Y cuando lo hacemos, aunque al principio duela, aunque las lágrimas se mezclen con las notas, algo ocurre dentro de nosotros. El alma empieza a cambiar. El peso del dolor se aligera y tu paz se asoma, aunque sea tímidamente al principio. Padre, entendemos que hay muchas formas de adorarte. A veces es con cantos, otras con palabras, y muchas veces con lágrimas o simplemente con silencio. Pero si hay verdad y entrega, siempre será una alabanza valiosa ante tus ojos. La alabanza no es solo para los cultos o los templos, es para los pasillos del hospital, las noches de insomnio, los días donde no vemos cómo seguir. Que nuestra vida entera se convierta en un canto, incluso cuando la melodía salga temblando de nuestros labios. Padre, queremos que nuestra alabanza sea como una semilla que transforme no solo nuestro interior, sino también el ambiente a nuestro alrededor. Que cuando otros nos vean adorarte en medio de la dificultad, se animen ellos también a levantar sus ojos al cielo. Que descubran, a través de nuestro testimonio, que es posible adorar incluso cuando todo duele. Gracias, porque no necesitas ganarte nuestra alabanza con milagros. No necesitas comprarnos con bendiciones para que te cantemos. Eres digno simplemente porque eres Dios. Enséñanos que alabanza no es solo lo que decimos con la boca, sino cómo vivimos cada día. Cuando somos justos aún en la prueba, cuando respondemos con amor donde otros nos hieren, eso también es adoración. Sí, Señor. Hay momentos donde nuestra alabanza es frágil, donde apenas podemos susurrar un aleluya quebrado. Pero tú lo recibes como si fuera el cántico más glorioso del cielo. Que nunca dejemos de asombrarnos por ti, que incluso entre los escombros del dolor hallemos motivos para agradecerte. Tal vez una pequeña misericordia o una nueva revelación de tu amor, pero siempre algo que nos recuerde que estás con nosotros. Y sabemos que cuando te alabamos en medio de la prueba, algo se rompe en el mundo espiritual. Aunque no lo veamos al instante, tu reino se manifiesta. La alabanza es un anticipo del cielo, un recordatorio de que un día no habrá más lágrimas, ni más noche, ni más dolor. Hasta entonces aquí practicamos lo que haremos por la eternidad allá: adorarte, no porque todo sea perfecto, sino porque tú lo eres. Gracias, Señor, fuente inagotable de esperanza y descanso. Gracias por esta mañana en la que nuestras almas han clamado y tú has escuchado. Gracias por prometer que quien te busca nunca queda defraudado. En el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, querida hermana, si has llegado hasta aquí, es porque tu alma tenía sed. Y como el ciervo que encuentra finalmente las corrientes de agua fresca, hoy tu espíritu ha bebido de una fuente que nunca se agota. Quédate un momento en silencio. Deja que el Espíritu Santo siga obrando en tu interior. A veces, el verdadero descanso viene justo después de haberlo entregado todo en oración. Recuerda, no estás solo. Hay miles de almas que, como tú, están buscando ser renovadas cada día por la presencia del Dios vivo. Somos una gran familia que camina junta hacia la misma fuente. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz, paz en Cristo, paz para tu alma.